Y me parece que yo puedo, con esta posición, abonar un poco la discusión de esta última pregunta. ¿Cómo actuar con la población que no cuenta con referentes familiares? Yo creo que todos contamos con referentes familiares. Tal vez no filiales, pero tenemos referentes familiares. Es decir, la familia trasciende a los lazos filiales. El caso es la Mara Salvatrucha. El caso son las pandillas como Barrio Azteca, Mexicles, que ante la ausencia de la familia filial encuentra esas funciones en los pares, en los amigos, en la pandilla. La pandilla como una institución que reproduce esos saberes, pero que también protege. Así nace Barrio Azteca, con una familia en las cárceles de Estados Unidos que arropa a los mexicanos para darles protección frente a otros grupos. Y tenemos esa segunda función de la familia, la protección. Ahora, nosotros siendo ya adultos, si tenemos algún problema de salud o económico, ¿a quién recurrimos primero? A tu familia, a tus padres, a tus hermanos, o a tu otra familia, a tus amigos, aquellos que han tenido esta práctica de protección. Entonces, la familia trasciende a los lazos filiales y a una conformación tradicional de una familia nuclear. Y hoy tenemos diversidad de representaciones de la familia. Familia monoparentales o familias homoparentales. Que incluso por el estigma que atraviesa este grupo de la comunidad LGBTTI, se estigmatiza una familia homoparental. Porque entonces actuamos a través de un prejuicio anclado a la concepción de la sexualidad. Y entonces creemos que esas expresiones de la sexualidad son inmorales. Y por lo tanto, lo único que se puede reproducir dentro del seno familiar es la inmoralidad. Y eso nos encierra entonces ante una discusión sobre, por ejemplo, la adopción. El primer referente es cómo se va a criar un niño en un ambiente de promiscuidad. Entonces partimos de una falacia, partimos de la promiscuidad, de la inmoralidad, que entonces nos permite pensar cómo una familia homoparental pudiera inocular la inmoralidad en ese sujeto, reproducir esos saberes a partir de estos esquemas calificativos sobre la aceptación o no de un tipo de sexualidad. Y cuando nosotros miramos cómo una persona que ha estado dentro de una familia ha sido incluso mayormente violentada. Pero ¿qué sucede cuando una familia homoparental también violenta a sus miembros? Se adhiere una capa estigmatizante. ¿Ven? Es violento. Entonces, la familia escapa a esta conformación, pero esta conformación de alguna u otra manera también incide en estas prácticas inoculatorias de las cosmovisiones. Una persona que vive dentro de una familia homoparental podrá entender de una mejor manera la diversidad. Así como una familia de obreros podrá entender la posición de clase a través de la vivencia, no teorizando, pero a través de la vivencia y de la práctica cotidiana,
entiende qué es ser un obrero y que limita de alguna manera la adquisición de ciertos tipos de capitales, de ciertos tipos de valores agregados que pudiera o no tener los miembros de esa familia, y que al final del día esos valores que tiene, valores en términos de, por ejemplo, el capital cultural, cuando una familia le permite tener acceso a ciertos circuitos culturales, artísticos, esa persona posee un valor agregado que en ciertos círculos lo hará valer. Y lo hará distinto, lo distinguirá frente a otros. Aquellos que han tenido la oportunidad de viajar, aquellos que han tenido la oportunidad de ir a museos, de apreciar el arte, el cine, por ejemplo, y le va a poseer ese valor agregado que lo va a hacer diferente frente a otra persona en un circuito específico. Entonces, estas formas y expresiones de familia que trascienden a los lazos filiales, al final del día también están produciendo estas cosmovisiones en los sujetos, que les inoculan valores agregados como el que acabo yo de mencionar. Y entonces, cuando nosotros analizamos a la familia como una categoría sociológica, como una categoría analítica que nos permite entender la acción social, nosotros partimos de un piso. Ojo, una cosa, y sobre todo cuando nosotros tratamos temas como de violencia de género o temas que son polémicos, pero también políticos, en los cuales la familia está inmersa. Entonces, en un primer plano partimos de la concepción de que entender no es justificar. Que incluso a ciertas corrientes de la sociología les ha costado un prestigio. Es que tú estás defendiendo a los criminales. Tú estás más a favor del criminal que del policía, que de la víctima. No, señores, estamos tratando de comprender lo que está sucediendo. En este caso, a través de una categoría analítica como es la familia. Entonces, entender no es juzgar, pero también cuando juzgas, no necesariamente estás entendiendo. La primera está en la lógica de lo ontológico y lo segundo está en la lógica de lo axiológico, que nos permite entonces mirar cómo una familia tradicional no necesariamente es funcional y una familia no tradicional, con todas las expresiones que puede haber, no necesariamente es disfuncional. ¿Qué lo hace funcional o disfuncional? La ausencia de estas dos características, la reproducción de los saberes del mundo y la protección de sus miembros. Cuando una familia no está cumpliendo alguno de estos dos roles, el sujeto tiende a colocarse en otra familia. Que por ejemplo puede ser la pandilla. Cuando entonces dentro de la familia se ejercita de una manera sistemática la violencia, en donde el sujeto no logra tener esa protección y que por lo contrario a la lógica intuitiva de la protección de la familia es quien violenta, se tiende a escapar, material o simbólicamente. El caso está con los chicos que son expulsados de estos circuitos familiares y son adoptados por la pandilla, como les venía yo comentando. La pandilla suple esa característica de protección. Protege
da seguridad dentro de la inseguridad. Porque la pandilla está atravesada por los circuitos de violencia frente a otros grupos, frente a las instituciones policiales, frente incluso a las propias condiciones sociales y culturales que los rechaza, los discrimina, los margina. Entonces la posición del joven frente a la familia es una posición de vulnerabilidad. Una vulnerabilidad que empuja muchas veces a través de estos elementos catalizadores que les llamamos factores de riesgo a la vinculación sistemática de la violencia y la criminalidad. Pero de la violencia y la criminalidad muchas veces ya a una gran escala, vinculada a la delincuencia organizada, donde la pandilla tiene un papel de brazo armado, en donde el sujeto mira en la pandilla a la familia, pero atravesada y naturalizada por la violencia. En este sentido, esta familia que tradicionalmente pensamos nos va a anclar a la vida de la legalidad, nos expulsa a la vida de la ilegalidad. Hablamos entonces de familias criminógenas, que expulsa a sus miembros y los vincula a factores de riesgo que catalizarán el ejercicio de la violencia y del delito. Pero por otra parte también tenemos familias que ejercitan la violencia. En México, el narcomenudeo se mueve gran parte por familias. El papá, la mamá, la abuela son los que distribuyen drogas. Entonces, si nosotros pensamos a la familia como una categoría analítica, en donde podemos nosotros concebirla como una estructura estructurante, estructurada, que inocula pautas culturales, en donde, por ejemplo, decíamos que en una familia homoparental se inocula la diversidad, en estas familias se inocula la naturalización de la violencia. Y la violencia se convierte en un valor, en un capital criminal, un valor que los va a diferenciar individual y grupalmente frente a otros. Unos miembros que pertenecen a una pandilla, pero que son extremadamente violentos, que sus miembros son respetados por la violencia que pueden ejercitar, se diferencian frente a otros que no tienen esa potencia del capital criminal. En donde la violencia los distingue, el ejercicio de la violencia los distingue y les permite tener una posición privilegiada en un circuito que, repito, en donde la violencia es aceptada. Entonces es la familia la que impulsa la transgresión, valora la violencia, la produce y la reproduce. Entonces estamos frente a una categorización de la familia distinta a la que comúnmente nosotros pensamos. Nos permite entonces complejizar el papel que tiene la familia respecto a las juventudes, al delito y a la violencia. ¿Qué tenemos que hacer? Evidentemente es un complejo. Evidentemente es un problema que no puede ser explicado a través de una lógica unicausal.
una lógica causa-efecto, que podría decir, bueno, si nosotros inyectamos valores, que no sabemos a qué valores se refieren, valores, vamos nosotros a transformar a la familia. Es decir, que la violencia, la delincuencia que ejercitan nuestras juventudes es un problema de valores. Pero ¿qué pasa cuando el valor de la violencia es un valor hegemónico? Algunas posturas dicen es un antivalor. Pero cuando estamos frente a una posición hegemónica de ese valor, puede haber discusiones frente a la concepción de ese valor o antivalor. Sin embargo, cuando nosotros miramos a la familia como esta categoría analítica y cuando nosotros pensamos que los valores son distintos incluso de las culturas dominantes y hegemónicas, y que hay subgrupos en los cuales la violencia se ha convertido en un capital que genera valor, prestigio, la cosa se complica. ¿Qué hacer frente a eso? Cuando una familia ha adoptado una práctica cultural a través de la violencia que les ha mantenido en una posición privilegiada frente a un grupo específico. Digamos, estamos mirando casos extremos. ¿Qué pasa en un caso intermedio en el cual la familia ejercita la violencia, la ha naturalizado, principalmente al interior, una violencia familiar que puede ser traducida en violencia de género, en violencia de adultos mayores, en violencia infantil o maltrato, etcétera, pero que también ha sido naturalizada? Es decir, es normal que mi pareja me pegue. Es decir, mi marido me pega lo normal. Es una práctica cotidiana. Una vez estaba yo haciendo un trabajo de campo en un municipio del Estado de México que se llama Ecatepec. Me paré a comerme unas quesadillas y estaba yo ahí con un señor, y entonces el señor decía, es que yo a ella sí me la chingo, yo a ella sí me la chingo, pero ella sabe que es por su bien, es por su educación. Y la mujer al lado, asintiendo con la cabeza, ¿no? ¿Ante qué estamos? A una práctica cultural naturalizada de la violencia de género.